Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a leer un versículo. La mente de Cristo. ¿Qué será tener la mente de Cristo? Esto es lo que vamos a leer. Vamos a leer solo 2:16. Primera de Corintios. Y luego usted y yo vamos a observar lo que dice la Biblia. Nos ponemos por favor sobre nuestros pies y luego leemos el versículo. El apóstol Pablo, después de acabar de decir que tenemos al Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros y de decir que somos espirituales, ahora dice en el 16 una pregunta, dos preguntas. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién? Y luego la siguiente pregunta, ¿quién le instruirá? Y termina diciendo el apóstol Pablo, más nosotros, los hijos de Dios, tenemos la mente de Cristo. Tome su lugar y vamos a estudiar profundamente varios versículos. Ayúdeme a interpretar y esté conmigo. ¿Qué significa que usted y yo tenemos la mente de Cristo? Significa que entendemos el plan y el propósito de Dios, que es que Cristo Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a darnos vida espiritual y vida en abundancia. Entonces, hermano, tener la mente de Cristo significa que Cristo Jesús vino, anhela y desea ministrar las almas. Cuando hablamos de almas, estoy hablando de emociones y sentimientos. Esa parte humana tan problemática, hermano, esa parte humana que usted y yo necesitamos que el Señor la toque y la ministre correctamente, porque ahí hay miedos, temores, traumas, conflictos, ataduras, ligaduras. Ahí es donde tenemos que aprender a pensar con la mente de Cristo y permitir que Él nos ministre. La semana pasada estaba haciendo una boda, terminé de casar, mi hijo Gabriel lo casamos, y cuando terminé hablé con muchas personas. Me llama poderosamente la atención. Yo hablo con mucha gente que es profesional, hermano, y tienen buenas carreras. Yo hablo con gentes que son ingenieros, abogados. Ayer estuve en la tarde con una persona que es psicóloga, hermano, trabajó 40 años y sabe, se retiró, pero es una psicóloga, ella retirada y con master degree y algún doctorado, especialidades. Pero me llama poderosamente la atención cuando hablamos la palabra de Dios y cómo la gente entiende, comprende, concibe e interpreta la vida y el diario vivir. Y me llama la atención poderosamente porque el libro de Proverbios dice: el hombre, cuál es su pensamiento, así tal es él. Hermano, yo no sé lo que usted está pensando ahorita, pero Dios pesa los corazones y escudriña la mente. Cuando alguien dice en su mente: mire, hermana, haga esto y esto otro, o hermano, no puedo. Sí puede, mire, no puedo. Bueno, si en su mente no puedo, ya no pudo y no va a poder. Pero qué tremendo es entender lo que el apóstol Pablo doctrinalmente nos enseña, y voy a correr. Pablo dice: yo soy ministro de la palabra, siervo de Dios, y Dios me puso y tengo almas y tengo una responsabilidad, pero es recíproco. Yo los bendigo, ayúdenme a hacer mi trabajo, bendíganme, no se olviden de mí, dice Pablo. Escuchen, Pablo viene y describe que la iglesia
Él la tiene que presentar como a la novia de Cristo Jesús. Hermano, la va a presentar. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo número 2. ¿Alguien podría decir gloria a Dios? Segunda de Corintios 11, versículo 2. Vamos a entrar en el tema. Y usted, si desea, puede participar, preguntar, interpretar lo que usted guste, pero ayúdeme. Dice el apóstol Pablo: porque os amo con celo de Dios, pues os he desposado. Está hablando de una boda judía, el desposorio. Yo los voy a presentar como a una novia. El novio es Cristo Jesús, ustedes son la novia. Oiga, pues os celo con celo de Dios, porque está sembrando en ellos espiritualmente. Pues os he desposado con un solo esposo, uno solo, no dos, uno. Oiga lo que dice: para presentaros como a una virgen. ¿Qué palabra? Virgen. Pero no cualquier virgen, sino una virgen pura. Él es el novio, le voy a presentar una novia redimida con la sangre, digna de que sea su esposa. Y esto está poderoso porque es una virgen pura. Hermano, es un trabajo espiritual. Es un trabajo que tenemos que entender y ver los tiempos, la vida, el mundo, el pecado, la maldad, la muerte, los retos, conflictos, vicisitudes, enfermedades, obstáculos, jóvenes, niños, ancianos, todas. Estamos en la escuela de la vida y necesitamos fuerza, carácter, unción, poder. Lo necesitamos. Entonces dice Pablo: los presento como a la novia de Cristo. Pero sucede algo aquí. Ayúdenme porque entro corriendo. Nos enseña también que hay una serpiente. Y ahí es donde empezamos a trabajar, porque una serpiente que habla del oído. Segunda de Corintios 11:3. Oiga esto. Pero temo, ese es el temor de un verdadero ministro del Espíritu, que como la serpiente con su astucia. Está hablando de las voces del final de los tiempos. ¿A quién escucha usted? ¿A su conciencia? ¿A su naturaleza? ¿A quién escucha? ¿Qué voces? Oiga, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Acuérdese que Adán representa al esposo, el novio de Eva. Pero el postrer Adán, que es Cristo Jesús, es nuestro esposo. Ahora, cuando habla de Eva, está hablando de la iglesia. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos. Ahí es donde me impacta. Ahí es donde yo pienso, hermano amado, no importa la educación, el estudio secular, las finanzas, no importa nada. ¿Cómo entiende usted la palabra? ¿Cómo la interpreta? ¿Cómo se para? ¿Cómo enfrenta la vida? ¿Cómo vive usted? Hermano, mire lo que dice: engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Oiga, la serpiente con su astucia engañó a Eva. Entonces la serpiente antigua viene y engaña a la iglesia. ¿Cómo cree que la engaña? No le mete una zancadilla físicamente para que caiga. No. Le habla, nomás le habla. Con que le hable. Dice que, hermano, engañó a Eva. La iglesia sabe cómo es engañada: cuando escucha la voz del enemigo. ¿Y cómo es que la engaña?
le cambia su manera de pensar. Hermano, de la abundancia del corazón habla tu boca y la mía. Cuando ya empezamos a hablar cosas que no debemos, cuidado. Porque sabe una cosa, la serpiente viene, hermano, y engaña a la iglesia cambiándole su forma de pensar. Pero ¿qué significa que le cambia la forma de pensar? Ya no piensa con la mente de Cristo. Aunque le lea lo que está escrito, usted puede decir amén, pero no lo recibe. No hace lo que dice aquí, lo rechaza. Porque ya está cebado, como Eva ya le habló a la mente y bajó a su corazón. ¿Qué significa que engaña a la iglesia? Le cambia su forma de pensar, que significa abandonar el compromiso que tenemos con Cristo. Cada uno de los que estamos aquí somos redimidos. Dios nos ha salvado y usted está aquí porque Él es su Padre y Él le trajo, hermano, Él le alimenta, Él lo bendice, pero usted no nomás está sentado aquí. No, hermano, usted tiene compromiso con Dios, porque si no está aquí por Cristo, eso está grave. Hermano, por favor, cuando usted ya no tiene compromiso con Cristo, tenga mucho cuidado. ¿Sabe por qué? Porque existen diferentes tipos de mentes. Cuando uno va a un hospital o está en una prisión federal o estatal, usted tiene que pelear una batalla mental. Porque ahí they like to play with people's mind. Ahí viene y es un pleito de mentes. Hermano, pero sabe una cosa, en la iglesia, en la calle, en su trabajo, en el hogar, con su familia, hermano, tiene que aprender qué clase de mentalidad usted tiene. Quiero que pensemos, por favor, y veamos algunas clases de mentalidad. Oiga esto, la primera mentalidad que vamos a leer es una mentalidad, hermano amado, terrenal. Hay gente que piensa con su mente terrenal solamente. Lea conmigo 1 Corintios capítulo número 15. Vaya conmigo. 1 Corintios 15, versículo número 47. Cuando lo tenga me dice amén. El primer hombre, hablando de Adán, es de la tierra, porque es polvo, creado. Oiga, el segundo hombre, el postrer Adán, que es Cristo, ese no era terrenal, ese era solamente con una vestidura humana, pero era 100% Dios. Oiga, y no habitaba una naturaleza adánica. Él no tenía problemas porque él no fue engendrado como todos los seres humanos fuimos engendrados. Oiga, el segundo hombre, que es el Señor del cielo. El 48 dice, ¿cuál es el terrenal? Oiga, la mente terrenal. Tales también los terrenales. Hay gente que nomás piensa en trabajo, en comer y en dormir. De veras, para ellos todo gira alrededor de ellos. Hermano, hay gente que tiene 2 trabajos y todavía tiene un part-time, y todavía en su tiempo libre hace 3 clases de trabajitos. Hermano, nomás está pensando en lo temporal y en lo pasajero. No invierte, no lee, no estudia, no se consagra. Hermano amado, por favor, a eso se le llama una mentalidad terrenal. Pero el versículo 48 nos habla que hay mentalidades celestiales. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Claro que estamos en el mundo y somos seres humanos y tenemos que trabajar, hermano, y comer y dormir. Claro. Pero la Biblia nos enseña que su mente y la mía, hermano, tienen que estar en las cosas de Dios. Tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y tenemos que amarlo a Él con toda nuestra mente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Esto me enseña que hay mentes terrenales.
Pero hay mentes que no son terrenales. Hay mentes que son mundanas. Y eso está terrible. Miren lo que dice la Biblia, hermano, en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 18 y 19. Vamos a ver algunas mentes para observar que usted y yo necesitamos, hermano amado, tener nuestra mente siempre en las cosas de Dios. Judas 1:18. ¿Lo tenemos? ¿Cuántos dicen amén? Miren, hablando de personas, en donde Judas viene y exhorta. Y dice, 1:18 y 19. Los que os decían en el postrer tiempo, que son los últimos tiempos que estamos viviendo. Ahora, burladores, que andan según sus malvados deseos. Hay gente que se burla de los pastores, de los hermanos, de las hermanas, de la desgracia, del pecado de la gente. Hay gente que se burla y lo expresa. Vea el 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Estas son mentes mundanas. ¿Cómo piensa alguien que no tiene a Dios? Vivamos, comamos, vamos, ya cuando uno muere se acabó todo, démosle recio. Mire, mentes mundanas. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros tenemos la mente de Cristo. No debemos de ser, hermano, como ellos, ni tener una mentalidad, hermano, mundana, ni terrenal, ni carnal. Libro de Colosenses. Creo que estoy exhortando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Colosenses capítulo 2. Déjeme leerle la Biblia para que usted me ayude. Haga un análisis, haga un examen. ¿Qué clase de mentalidad usted y yo estamos experimentando en nuestras vidas? Colosenses 2:18. Y dice así: nadie os prive de vuestro premio. ¿Ok? Usted tiene un objetivo, tiene una meta. Que nadie lo estorbe. Hermano, si un hombre, una mujer, un ministro, un hermano, lo que sea, si alguien te saca de la meta, del objetivo, del propósito de Dios, quiere decir que uno no tiene carácter y uno lo mueve cualquier viento de doctrina. Oiga, nadie os prive de vuestro premio. Oiga lo que dice: afectando humildad y culto a los ángeles. Oiga esto: entrometiéndose en lo que no ha visto. ¡Wow! Oiga, qué tremendo es cuando le hablan a la serpiente. Usted no ha visto, no es testigo, no tiene evidencia. Y mire cómo es afectado, vanamente hinchado, cuando cree que uno tiene la verdad y que todos están mal. Oiga, hinchado por su propia mente carnal. Tenemos que ser humildes, sencillos, honestos, sinceros, amarnos los unos a los otros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay mente carnal, hay mente terrenal, hay mente celestial. Usted y yo tenemos la mente de Cristo. Pero ahora, oiga, hay mentes que son inútiles. Hay mentes que son útiles. Sirven en el reino de los cielos. Mentes que manejan un cuerpo y que son responsables con Dios y que tienen un compromiso con Dios y no con el hombre. Pero vea esto, hermano, mentes inútiles. Romanos capítulo 1. Ayúdame, por favor, Romanos 1. Es más, si alguien lo encuentra primero que yo, lo puede leer. 1:28. Gloria a Dios, Romanos. Gracias a Dios que aquí no, aquí todos están con la mente en Cristo.
1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. 1:28. Muchas gracias por corregirme. Vean. Y como ellos, léanlo en voz alta. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y como ellos, cuando uno se extravía, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Cuando uno conoce la voluntad de Dios, cuando uno se goza en hacer la voluntad de Dios, cuando uno quiere agradar a Dios. Oigan, pero cuando es lo opuesto, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Entonces mire lo que hace Dios. Eso se llama las entregas de Dios. Cuando uno con conocimiento va en contra de la voluntad de Dios y hace uno lo que su mente, hermano amado, le indica, mire lo que sucede. Dios nos entregó a una mente inútil, una mente reprobada, oigan, para hacer cosas que no convienen. Cuando usted y yo tenemos conocimiento de cuál es su deber, de cuál es, hermano amado, su compromiso con Dios, y nosotros luchamos por agradar a Dios, peleamos la buena batalla de la fe y hacemos lo que tenemos que hacer, estamos en paz con nosotros mismos y con Dios, porque estamos pensando con la mente de Cristo. Sí, ya salvo, no estoy hablando de salvación ni de infierno ni del cielo, no, estoy hablando de madurez, estoy hablando de amar a Dios, porque amar a Dios es algo más que venir a la iglesia o no venir a la iglesia. Amar a Dios es ser íntegro, es ser sincero y honesto con nosotros mismos y con Él, porque usted y yo somos cartas leídas. Tenemos un testimonio, estamos viviendo delante de Él. Yo no estoy hablando de perfección, yo estoy hablando de actitud, yo estoy hablando de su vida y de la mía. Oiga, una mente inútil, reprobado por Dios. Entonces, ¿sabe qué sucede? Hacemos cosas que no convienen. Y cuando Dios nos responsabiliza y nos prohíbe muchas cosas, es porque no quiere que nos lastimemos. Es porque es nuestro Padre y nuestro Dios. Cuando Dios nos estorba el pecado, la desobediencia, la rebeldía, y Dios nos estorba porque Dios quiere que pensemos con la mente de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esa es una mente inútil. Ahora vea, por favor, una mente infiel. Él es fiel. La fidelidad de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Aunque usted y yo seamos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Pero cuando uno se casa en el altar y hace juramentos y votos, y uno ama su pacto de amor en el altar porque trajo a la novia para convertirla en su esposa, y va a tener que tener agallas, y va a tener que decir: sí, lo prometo, yo voy a serle fiel a ella y ella va a serme fiel a mí, porque a Dios no me gusta la infidelidad. Hermano, y hay mentes que son infieles. Ahí está, ahí mismo, Romanos 1:28. Mentes que no quieren, hermano, tener en cuenta a Dios. Mentes que hacen su voluntad y no la de Dios. Y Dios le dice: haz esto, y ¿sabe qué? No lo hace. Y Dios le habla a la mente y al corazón y a las emociones y a los sentimientos y a su espíritu, y puede tener años Dios hablando y dice: suelta, haz esto, y uno no lo hace. Es más, puede bajar un ángel del cielo del tamaño de este techo
grandote, más de 10 pies con alas, poderosa, resplandeciente, y hablarte y decirte, haz esto, y uno no lo hace, porque su mente es infiel. Hermano, yo le quiero decir esto porque sabe que hay mentes que son débiles y entienden y comprenden, pero no quieren ser fieles a Dios. Esto para mí tiene suma importancia en la vida, hermano amado, porque tiene mucho que ver la mente. Porque cree que la Biblia nos dice que tenemos que amarlo a Él con toda nuestra mente, toda, hermano. Y Dios lidia con cada uno de nosotros de acuerdo a nuestro nivel espiritual. La gente que tiene, hermanos, situaciones psicológicas, que tiene problemas mentales, deficiencias, con ellos, de acuerdo a su nivel, Dios tiene un trato en su mente. Y también a ellos los responsabiliza y los usa. Dios usa a nuestros hijos para formar a los padres. Hermano, qué tremendo. Dios no puede poner sobre ti ni sobre mí una carga que no podamos llevar. Porque podemos sonreír, pero Él lee la mente, Él escudriña, Él puede ver tu corazón, Él pesa los espíritus. Alguien puede sonreírme y darme un abrazo, pero no sé lo que está pensando de mí. Yo no sé qué piensa de la palabra. Yo no sé cuál es la intención de su espíritu. Es que yo estoy hablando con la simiente de Dios. Porque, hermano amado, cuando la serpiente habla, primero habla la mente y luego baja el corazón, luego se maquina, hermano, y después se convierte en actitudes. ¿Se imagina yo venir a la iglesia como redimido, como hijo de Dios, a ofrecerle a Él con mi body language un servicio raro y extraño, o decir aleluya para que me oigan y me vean que yo sí alabo? Por favor, ¿qué clase de mentalidad tengo? ¿Cuánto amo a Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué significa para mí? ¿Qué ha hecho? Hermano, Él es Dios y Padre. Mire la mente débil. Véala. Éxodo capítulo número 13. Éxodo capítulo 13. Alábenlo. Gloria a Dios. Sí. Éxodo capítulo 13, versículo número 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. Una pregunta a alguien, respóndame, ayúdeme. ¿Por qué Dios no los llevó por el camino de los filisteos? ¿A quién representan los filisteos? A los demonios. Oiga, ¿por qué no los llevó? Oiga. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios, yo conozco estos, ¿dónde me débil? Oiga, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra. ¿Sabe qué horroroso y qué terrible? Es que Dios salva, redime, perdona, bendice, exalta, da dones, talentos, te ama, te llena, te llama. ¿Y sabes qué está esperando Dios? De ti, de mí, que demos la excelencia, que lo amemos y que demos todo, y que le digamos, voy a tomar decisiones radicales, imperfectas, pero te voy a amar con todo. Y que cuando venga la guerra, mira, porque, hermano, cuando todo está bien, ya lo sacaron de Egipto, ya le dieron todo lo que acabo de mencionar, y de repente suelta a los pitbulls y a los rottweiler y a todos los animales, a todos los demonios. De repente lo empieza a paliar y a porrear a uno el diablo.
Y viene la guerra. ¿Sabe que cuando empieza la guerra, hermano, y la gente siente la opresión, cuando la gente siente los vientos contrarios, cuando viene el desánimo, la angustia, los problemas, el cansancio, la angustia, el cansancio físico, espiritual, ¿sabe que mucha gente baja la bandera? ¿Sabe que mucha gente retrocede? ¿Sabe que mucha gente da la espalda y se va? Hermano, qué terrible. A la hora de los balazos venía la bendición, lo iban a promover, lo quieren usar, lo quieren hacer la vida agradable, porque usted y yo tenemos conflictos en nuestra alma, en nuestra mente. Dios nos quiere ayudar y bendecir, pero dejémonos. Y miren, vieron la guerra. Esto se llama mente débil. Para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva el mundo. Se vuelve. ¿Qué? Bueno, después de ver esta mente débil, vea esto. Señor, qué terrible es cuando nuestra mente no solo es débil, sino que es pagana. Eso está serio. ¿Se acuerdan que hay que ser fieles a Dios? Entonces, hermanos, la mentalidad pagana es esta. Hechos, capítulo número 7. ¿Alguien podría motivarme para predicar la palabra de Dios? ¡Aleluya! Se me hace que el pastor anda exhortando. 7. Versículo 51. Conste que está hablando de usted y de mí, el pueblo de Dios. Oiga lo que le grita Dios a usted y también a mí, con signos de admiración: duros de cerviz. Usted sabe cuál es la cerviz, ¿verdad? El cuello. Entonces, cuando uno es duro de cerviz, es cuando se pone así con Dios, hermano. Y Dios quiere que uno se humille y uno endurece. Oiga, y no solo se vuelve Egipto, oiga. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Quiere decir que es una mente que puede estar en Dios y al mismo tiempo es pagana. Puede besar con sus labios al mundo y disfrutarlo. Oiga. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Y esto viene de generaciones. Como vuestros padres, sus padres y los míos tuvieron problemas y conflictos de idolatría y qué sé yo cuántas cosas. Ustedes y yo nos hemos tenido, hermano, antes de Cristo y aún en Cristo, diferentes áreas espirituales de nuestras vidas. ¿Usted sabe con qué lidia? ¿Usted sabe con qué lucha? ¿Usted sabe que solamente Dios es el único que nos puede cambiar a usted y a mí de adentro para afuera? Pero tenemos que pensarlo y creerlo con la mente de Cristo. A ver. Los que lo crean, no voy a ver. Démosle una ofrenda de palmas, pero con vida, recio. Démosle palmas al Señor. Si Dios no nos cambia y nos ayuda. La mente. Estoy leyendo una mente pagana. No. Y hay otra que me da más. No sé qué. Hay mentes infantiles. Acu. Oiga, por favor, quiere Pachita. En la iglesia de Corintios era una iglesia poderosa. Era donde se movían los 9 dones: talentos, dones, lenguas, profecías, ciencia, interpretación, discernimiento de espíritus. Y el apóstol Pablo era nada más y nada menos que el pastor. Pero ¿sabe dónde venían los corintios? Era igual
que usted y yo clican. ¿Sabe quiénes eran los corintios? Tenían dañas. Y miren lo que dice la Biblia en 1 Corintios 14:20. A esto se le llama las mentes infantiles, con berrinches, siendo infantiles. 14, verso 20. Viene Pablo y les dice así: hermanas. Y luego está una comita. La comita significa que él está hablando con los hermanos. Oiga, no seáis niñas, babies, nenes. No seáis niños en el modo de pensar. ¿Sabía usted que hay gente que se va a la iglesia porque no lo saludó el hermano? La hermana. Hermano, óigame por favor. Estoy hablando con mentes infantiles. Gracias a Dios que aquí no hay mentes infantiles. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Oiga, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia. Ahí es donde está el cambio interno, donde está la curva que tira el pitcher. Cuando venga su vida y a la mía los pensamientos, y que mire que aquí, que allá, usted inmediatamente cambie de canal. Hermano, no se lastime, no pierda su tiempo, porque es bien horroroso escupir contra el cielo. Oiga esto, por favor, hermanos, sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Sabía usted que con la mente puede alabar y adorar a Dios? Y puede tener comunión y relación. ¿Por qué creo que hemos abierto el altar? ¿Vieron viernes qué rico? Pasamos todos. ¿Vieron ahorita? Tenemos que orar los unos por los otros y bendecirnos y ayudarnos y cubrirnos las espaldas y dejar de ser niñas. Hay que tirar los juguetes, los chupones, las muñecas, los trompos, los valeros, hermano amado, los yoyos, a la basura, ya estuvo. Miren qué año estamos, ya hasta se me olvidó qué año es. 25 todavía. 25. Ya se está acabando. Ya este es el último día de noviembre. ¿Y usted cree que esto va a continuar igual? No, no, no. Cada vez va a estar más fuerte la apostasía dentro y fuera. Más oscuro el mundo. Lo que viene nadie lo puede detener. La factura de que todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. Ya viene en camino acelerada y vertiginosamente del cielo a la tierra. Usted y yo tenemos muchas cosas que vivir si el Señor todavía no viene, pero tenemos que prepararnos mentalmente. ¿Sabe qué hacen en la prisión? Le preparan a uno la mente para lidiar con el sistema y con los locos. ¿Sabe qué hacen en el ejército? Desde que firmó, usted ya pertenece a la propiedad. El gobierno ya es soldado y no va a hacer lo que usted quiere. Suenan a las 5 al desayuno, si no se levanta a patadas y a trompadas, y lo ponen a hacer ejercicio y 60 lagartijas 100, hermano, y aprende porque aprende. Ahí no hay niños, le enseñan a usar armas, lo enseñan, hermano, y le cambian la mente. ¿Sabe usted los zombies, los muertos caminando en vida, con dinero, con trajes y perfume y propiedades y inversiones? Todos los muertos que hay en el mundo, hermano amado, caminando. ¿Sabe quién los puso como zombies aquí en la mente? El Dios de este siglo. Pero usted y yo tenemos la mente de Cristo. Amén. Pero oiga, mente infantil fuera de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Fuera de la iglesia, fuera de nuestros hogares, sí, fuera de nuestra familia, porque luchamos, como le dije, desde el auto, trabajo, calle, casa, familia, hermano, todo. Vamos a ver otra mente. Uy, tengo que correr porque estoy deteniéndome mucho. Vamos a ver esta mentalidad. Mente altiva.
Primera de Timoteo 6:17. ¿Qué es ser altivo? Ahí lo vamos a leer. ¿Alguien podría decir gloria a Dios? 6:17. ¿Sí? ¿Estoy bien? Ok, vean, ahí está, 6. Y dice así 17. A los ricos, ¿por qué no dirán los pobres? ¿Por qué está hablando del poder del dinero? Que es el mal de la raíz. Ya sabe usted. Ahí va. A los ricos de este siglo, manda. No les enseñes, mándales. Que no sean altivos, ni pongan la esperanza en el dinero, por riquezas las cuales son inciertas. ¿Saben por qué son inciertas? Dice el libro de Proverbios que al dinero le sale alas. Usted agarra sus 5,000, 10,000 dólares al mes y el y el pago y aquí y allá, cuando menos voltea, ya voló el dinero. Son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que lo disfrutemos. Ahora sí, vamos a ver una mente, hermano, que para mí es muy fuerte, inconstante. Oh, hermano, qué terrible es ser inconstante, irresponsable. Vea por favor Santiago 1:18. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Después de Hebreos está Santiago. Gracias a Dios que aquí no hay gente inconstante. Amén. Muy bien. Ahí me gustó eso, sí. Vea pues, vamos a leerla lo que dice. ¿Lo tiene? 1:18. Él, de su voluntad. ¿Sí estoy bien o todo ando mal? Se me hace que yo aquí cometí un error. Dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias. Me equivoqué, porque no era 1:18, sino que era allí mismo, pero era 1:23, creo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, que es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro. Bueno, ahí cometí yo un error por poner 1:18. Mejor vámonos a Apocalipsis, capítulo 16, versículo 9. Vamos a cambiar de mente. Cambiamos el canal mejor. Vamos a ver una mente más fuerte. Esta es una mente dividida. Capítulo 8, versículo 5. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Vamos a ver el 8. Y cuando hubo tomado, es 16:9. Apocalipsis, acá está. Ajá. Ayúdame, porque la mente anda corriendo por el tiempo, estoy midiendo y ya tengo que entregarlo. 16:9. Ahí está. Ahora sí. Y los hombres se quemaron con el gran calor. Oiga. Y blasfemaron el nombre de Dios. ¿Así dice? Que tiene poder sobre estas plagas. Pero vea la mentalidad. Hermano, ni con el castigo ni con el fuego. Y no se arrepintieron para darle gloria. Entonces, a mí lo que me enseña todo esto, quiero detenerme porque ya tengo que entregar el tiempo, es que su mente y la mía tiene que cambiar. Mire, tengo menos de un minuto, 20 segundos. ¿Alguien sabe cuál es el primer mensaje que salió de los labios de Jesús? ¿Alguien sabe? La primera vez que Jesús abrió su boca,
para ministrar. ¿Sabe cuál es? Mateo 4:17. El primer mensaje que salió de los labios de Jesús es: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y arrepentirse significa cambiar de mentalidad, de mente, para aprender a vivir, hermano, y a pensar diferente, porque usted y yo tenemos la mente de Cristo. Vamos a darle al Señor una ofrenda de palmas mientras pasan mis hermanos de la alabanza. Que el Señor nos ayude.